Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Esta declaración del salmista nos llena el alma porque nos recuerda la intencionalidad de Dios de guiarnos, de iluminarnos a través de su palabra. Por eso buscamos y nos encontramos todos los días para ser reavivados por el mensaje del Señor. Hoy meditamos sobre el capítulo 12 del libro de Hechos, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra, por favor bendícenos y condúcenos con tu espíritu. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles nos introduce que en el tiempo de Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Así que se inició como una persecución. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender fuego también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura, y después de arrestarlo lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. A Santiago, Jacobo lo mataron. Se fue el discípulo que tuvo el ministerio más corto, 13 años de ministerio. Y a Pedro lo tenían bajo 7 llaves, custodiado en la cárcel. Lo tenían en la mira también. Esa fue la declaración de este inicio de persecución. Pero nada acontece con nosotros a menos que Dios lo permita. Nada puede hacer el enemigo con nosotros a menos que Dios lo permita. Y a veces permite la persecución y la adversidad y la transforma en bendición. Y otras veces la impide y la transforma en bendición. Dice versículo 6 que la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel y de repente apareció un ángel del Señor, una luz resplandeció en la celda, despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Y le dijo además el ángel: «Vístete, cálzate las sandalias». Así lo hizo y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Y Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. En realidad le parecía que era un sueño, una visión. Pasaron por la primera, la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo, salieron, caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Y allí Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora estoy completamente seguro que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Versículo 12. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, apodado Marco, donde muchas personas estaban reunidas orando. Y llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode, una jovencita. Y al reconocer la voz de Pedro se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «Pedro está a la puerta», exclamó. «Estás loca», le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: «Debe ser su ángel». Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Cuéntenle esto a Jacobo y a los hermanos», le dijo. Salió y se fue para otro lugar. Y yo quiero detenerme en un detalle que es pequeño, pero que no es pequeño. Miren, creyentes reunidos orando para que el Señor cuide de la iglesia y cuide de Pedro, un Dios que interviene milagrosamente y que antes que Herodes llegue para el juicio, que sería injusto porque
no es un justo juicio. Él lo libera milagrosamente a través del ángel que va abriendo los distintos portones y pasando las distintas guardias. Llega hasta donde estaban reunidos orando por la liberación. La chica reconoce la voz de Pedro, va adentro y dice, está del otro lado Pedro hablando y dice, estás loca. Qué inconsistencia, ¿no? Oramos para que Dios actúe y después no creemos que Dios actúa. Oramos por la liberación, Dios libera, pero no aceptamos la liberación. Pero hubo una jovencita, ¿no?, que creyó. Dios nos dé a todos el espíritu de oración, de Rode, y el espíritu de fe y confianza para creer en que Dios responde las oraciones. Desde el versículo 18 en adelante, dice que al amanecer se produjo un alboroto, un lío entre los soldados respecto al paradero de Pedro, porque fueron y no lo encontraron. Y estaba todo cerradito, y ¿por dónde se fue? Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo le tomó declaración a los guardias y mandó matar a los guardias. Pues no sé, habrán arreglado algo con los guardias. ¿Cómo alguien se puede escapar así? Y mandó matarlos, y después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Versículo 20. Herodes estaba furioso con la de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, habiendo ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo, un discurso tan centrado en sí mismo que la gente gritaba, voz de un Dios, no de hombre. Voz de un Dios, no de hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le habían dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose, y cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevaron con ellos a Juan, llamado también Marcos. Un evangelio que se extiende aún en medio de la persecución. Un Dios que utiliza la persecución cuando la permite, como transforma la adversidad en una bendición, como un recurso de predicación. Pero un Dios que también sabe ponerle límite. A veces permite la persecución y otras veces la impide, como en este caso de Pedro, para dar ánimo a una iglesia que estaba orando, necesitada y confiando y que necesitaba ver un nuevo milagro en el Señor. Y un Herodes que termina como termina todos los soberbios. Este Herodes es el mismo que los evangelios dicen que él quería ver a Jesús, tenía la intención de ver a Jesús, que bastante había escuchado. Este Herodes es el mismo que frente a quien Jesús compareció en el juicio. Este Herodes es el mismo que participó de la condenación de Jesús. Este Herodes es el mismo que intentó verlo, lo vio pero no lo vio, se encontró pero no lo encontró. Y en su soberbia quiso ocupar el lugar de Dios, porque aceptó cuando lo clamaran voz de un Dios. Y terminó como terminan todos los soberbios, comido por los gusanos, sin fe, sin esperanza y sin promesa de eternidad. Sí, todos los que morimos terminaremos comidos por gusanos. Pero los que mueren y descansan en el Señor serán resucitados para tener una vida para siempre. ¿Cuál será nuestra posición frente al Señor? Ni me animo a preguntar si acaso queremos elegir como Herodes, porque estoy seguro que la decisión más sabia, la única y la mejor que todos podemos hacer, es ponernos de parte del Señor, a hacer su voluntad y como Rode,
orar y confiar en que Dios es Dios, hace milagros y que nada mejor que depender de Él. Entonces, ahora los invito a participar de estos momentos de oración. Querido Señor, no queremos tener la actitud soberbia de Herodes, ni su vida ni su final. Queremos tener la actitud confiante y simple de aquella jovencita llamada Rode. Queremos orar y creer que intervienes. Queremos confiar y pedir y aceptar tu dirección en nuestra vida. Por favor, bendícenos y danos el valor para ponernos de parte del Señor y de tu verdad, no solo para confiar y creer, sino también para vivir. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.